Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Pablo sigue aquí presentando su argumento doctrinal acerca de la justificación por la fe. Ya hemos visto cómo él ha presentado su autobiografía y ha iniciado esta argumentación bíblica acerca de la doctrina de la justificación. Y habiendo puesto ya el fundamento, a partir del verso 6, Pablo comienza a probar la doctrina de la justificación por la fe desde el Antiguo Testamento y comienza con la historia de Abraham. Y él dice que uno llega a ser hijo de Abraham por la fe, y por esa misma fe nosotros heredamos las promesas dadas a Abraham. Fíjense que el verso 6 dice: de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. La lógica de Pablo aquí es bastante sencilla. Está diciéndole a las personas: usen su mente, razonemos un poco. Los judaizantes ciertamente hablan mucho de Abraham. Somos hijos de Abraham. No somos hijos de cualquiera, somos hijos del Padre de la fe, el Padre Abraham. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es lo mismo que Jesucristo dijo. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que comparten la fe de Abraham. Y aquí nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, Abraham, al creer en Dios, podríamos decir, reconoció su inhabilidad, reconoció su incapacidad. Él creyó en la suficiencia de Dios. Él creyó que Dios le daría aquello que le estaba prometiendo. Ahora, ¿qué significa que Dios le contó por justicia la fe a Abraham? Bueno, simplemente que Dios imputó su justicia a Abraham. Es decir, Abraham fue visto justo delante de los ojos de Dios. Y este es un principio teológico muy importante. La persona que recibe la justificación a través de la fe, creyendo en las promesas de Dios, lo hace no por las obras, lo hace no por sus propios esfuerzos. Dios siempre nos recuerda una y otra vez que somos justificados solamente por la fe. Por eso dice el verso 7, por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y dice que la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjense qué hermoso como Pablo lo plantea aquí. Somos herederos de las promesas por medio de la fe. Somos herederos de estas promesas que Dios le dio a Abraham por medio de la fe. Y es por eso que él concluye esta sección diciendo: desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Dios le prometió a Abraham que todas las naciones serían benditas en él.
Y esas naciones recibirían la bendición de Dios de la misma forma como Abraham las recibió, es decir, por la fe. Por la fe Abraham creyó en Dios. Por la fe él salió de su tierra rumbo a una tierra desconocida, creyendo en las promesas de Dios. Por lo tanto, Pablo aquí nos recuerda que para recibir la bendición o las bendiciones de Abraham, solo requerimos fe. Dios entonces nos dice eso claramente en su palabra. Ahora, muchos se preguntan, ¿qué lecciones hay aquí? Bueno, hay algunas que son evidentes. La primera es que la Escritura nos muestra que Dios tiene solo un pueblo. No hay distinciones aquí entre judíos y gentiles. Abraham es tanto el padre de la fe de los judíos cuanto el padre de la fe de los gentiles. ¿Por qué? Porque es una misma fe. No hay dos, no hay tres, es una misma fe. Por lo tanto, Dios tiene un solo pueblo, la iglesia. La iglesia en la antigua dispensación, en la nueva dispensación. La segunda lección fluye de esta primera. Si hay una sola iglesia con la misma y única bendición, hay un solo pacto para los hijos de Abraham. Es claramente lo que Dios le dijo a Abraham antiguamente en Génesis capítulo 17, cuando estableció el pacto y le dio como señal, como sello del pacto, la circuncisión. Y hoy en día nosotros tenemos el bautismo, que es la señal, es el sello del pacto de la nueva dispensación. Queridos, somos hijos de Dios mediante la fe, no por obras de justicia.